Esta es la tercera sesión de un espacio que he creado que se llama Compartiendo Aprendizajes para Liderar. Estamos en la tercera sesión y hoy vamos a hablar de confianza, en un aspecto de autoconfianza que tiene que ver con el liderazgo, pero que es algo a lo que generalmente como que no le ponemos cuidado, pero es fundamental a la hora de liderar la vida o de liderar los temas profesionales. Les voy a contar un poquito de mí. Yo soy de Colombia, nací en Barranquilla, tuve la oportunidad de vivir en Cali 20 años, en Medellín llevo 15, estoy conectada con Lima porque mi esposo es peruano y bueno, soy hija, madre, esposa y amiga de muchas personas. Mi vida ha tenido muchos desafíos y privilegios y hace parte de lo que me motiva a hacer estos espacios de compartir el conocimiento. Me encanta viajar, compartir, aprender, estudiar. En Colombia uno dice que cuando uno lee mucho y estudia mucho es nerdo. Entonces yo soy una nerda de esos temas de liderazgo. Trabajé más de 25 años en gestión humana y proyectos en compañías de consumo masivo, infraestructura y tecnología. Y hace un par de años me dediqué a decir qué voy a hacer cuando ya se acabe mi vida laboral y bueno, soy una feliz pensionada que tiene tiempo para estudiar y compartir el conocimiento. Y ahora me dedico a hacer mentorías y a hacer acompañamientos a equipos que requieren hacer grandes transformaciones. A eso me dedico hoy en día. Bueno, entonces ya les conté un poquito esto de dónde viene. Entonces yo dije, bueno, he tenido muchos desafíos en proyectos, cambios de ciudad, y fíjense que yo nací en Barranquilla, me mudé a Cali, luego me vine a vivir a Medellín, entonces he tenido la oportunidad y el privilegio de participar en proyectos que me han implicado una gran transformación personal y profesional. He liderado equipos, he tenido que resolver proyectos con bastantes desafíos y entonces yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a compartir este conocimiento, pero siempre soportado como en la literatura, en libros que me he leído y entonces yo les economizo la lectura del libro y les comparto como lo que el libro trae de metodología más mis experiencias personales, enfocadas en tres aspectos: liderazgo personal, el liderazgo de las relaciones, el liderazgo de los resultados. Y si aquí hay personas que les mueva liderar su vida con más humanidad y no hablamos de que tengas un rol de líder, sino que todos somos líderes de nuestra vida, este es un espacio para ustedes. Creé un canal en YouTube, están en mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Sami, @Sami Lozada, y ahí está como todos los hipervínculos para YouTube y LinkedIn y etcétera, donde están los artículos que escribo, están estos espacios y están las grabaciones, por si acaso se quieren ver las anteriores, allá las pueden pues, ver. Entonces entremos en materia. Un poco de repaso. Yo creé un método que se llama RAP, reflexión, acompañamiento y práctica. Cubre tres momentos donde vamos a vivirlos en esta conversación de manera pues muy superficial, porque no es un trabajo uno a uno, el trabajo va a ser todo individual, pero para que lo conozcan. Entonces tiene una pequeña parte inicial que es muy importante, que es la reflexión, el acompañamiento que hago en las mentorías y las prácticas, que es básicamente poder activar pequeños hábitos nuevos que pongamos, que los utilicemos en el día a día. Entonces, están las tres etapas que les mencionaba: el liderazgo personal, el de las relaciones y el de los resultados. Estos tres capítulos que he hecho primero fueron liderazgo personal. La vez pasada hablamos de la adaptabilidad, hoy estamos hablando de confianza, pero desde el punto de vista de la autoconfianza. El siguiente bloque de conversaciones van a estar orientados al liderazgo de las relaciones, va a tener un hilo conductor con la confianza, que ahora se lo voy a contar, y el tercer bloque va a ser sobre el liderazgo de los resultados. Esa es pues básicamente pues como la metodología, y ahora sí entremos en el contexto. Entonces, yo quería trabajar el tema de la confianza, ¿cierto? He visto que esto es como algo tan fundamental en el liderazgo, y entonces fui y me investigué un libro y encontré este que me encantó, que es La velocidad de la confianza, de Stephen Covey, eh, y básicamente tiene una información que me pareció relevante compartirla con ustedes. Entonces, la primera parte de este libro habla de la economía de la confianza. Entonces, aquí yo creo que hay bastantes ingenieros que les gustan como las finanzas. Entonces, en este balance, cuando hay menos confianza, hay menos velocidad y hay más costo. Eso no es una ecuación matemática para las que son los ingenieros, sino que en la medida que hay menos confianza, voy a poner aquí al pointer un momentico con el marcador, en la medida que hay menos confianza, hay menos velocidad y hay más costo. Un ejemplo de eso:
cuando ocurrió el accidente del 9/11 en Estados Unidos, que hubo esa desgracia, ¿cierto? Cambiaron todos los protocolos de aviación para tomar un vuelo. Entonces, ¿qué pasó? Bajó la confianza, bajó la velocidad, porque antes tenemos que estar con mucho más tiempo en el aeropuerto para tomar un vuelo, e incrementaron los costos. Entonces, fíjense que ahí, entre menos confianza hay, se vuelve más lento todo y todo sale más costoso. Y la otra ecuación es, cuando hay más confianza, hay más velocidad y hay menos costo. Entonces, por eso se vuelve fundamental en estos elementos, y lo trae el libro, que es fundamental, pues, como trabajar en la confianza. Entonces, ¿cierto? El libro hace énfasis en las 5 olas de la confianza. Habla de la confianza en uno mismo, en la confianza relacional, habla de la confianza relacional, la confianza organizacional, la confianza del mercado y la confianza de la sociedad. Hoy vamos a conversar de la confianza en uno mismo. Y la siguiente sesión que haga en abril va a conectar, vamos a seguir con este libro, porque hoy vamos a hablar de la confianza relacional. Hoy vamos a centrarnos solamente en la confianza en uno mismo. En la sesión de abril hablaremos de la confianza relacional, porque hace parte de estos bloques que yo quiero trabajar como, con ustedes en las mentorías y en las conversaciones que tengamos. Vamos a hacer un ejercicio. Para ello les voy a poner aquí en el chat un cuaderno en PDF que pueden escribir con la computadora para que vayan dando las respuestas a las preguntas que vamos a tener durante la sesión. La primera pregunta es una dinámica de apertura. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan creíble crees que te percibe tu equipo hoy? Y cuando hablemos de equipo, para las personas que no son líderes, hablemos de los compañeros de trabajo, o si es una persona que todavía no está trabajando, sino que está en la época de la universidad, cómo tú percibes tu equipo de estudio, ¿cierto? O la familia, en caso de que no estemos ya estudiando, sino que ya no estemos en el mundo laboral ni en el tema de la educación. Entonces, en el cuaderno, ahí pueden marcar: 1 es que está en rojito, o sea que 1 es que no soy tan creíble, y 10 es que todo me lo creen, y ponen allí como el aspecto de por qué la calificación que se están colocando. Es un trabajo personal, no hay que compartirlo, es simplemente una reflexión. Vamos a tomar un... Entonces, miren, esta primera parte del libro hace un énfasis importante en la autoconfianza, en lo que tiene que ver con la credibilidad. Es un trabajo personal e individual, miren que aquí están viendo la R de la metodología, estamos en modo reflexión, ¿cierto? Y ninguna pregunta es correcta ni incorrecta, es simplemente dimos una calificación de nuestra autopercepción, ¿cierto? ¿Qué es importante aquí? Para quienes ejercen un rol de liderazgo, las personas dejan la compañía, el 57% deja la compañía porque dejaron de creerle al jefe. El jefe no le cree a nadie, no se conectan con ese jefe, y la credibilidad aquí empieza a jugar un papel absolutamente importante. Entonces, Covey en su libro habla de la arquitectura de la credibilidad, ¿cierto? Entonces tiene 2 elementos fundamentales, que uno es el carácter, que habla de quién eres. Tiene 2 elementos importantes, uno es la integridad y el otro es la intención. Y tiene otro elemento que es la competencia, es las capacidades, qué resultados produce. Entonces, cuando hablamos de integridad, es la congruencia entre lo que piensas, dices y haces. La intención es la agenda visible e invisible, ¿cierto? Ahora vamos a profundizar en cada uno de estos temas. La competencia es la capacidad real de producir lo que prometes, que son que son las ramas. Es decir, la integridad son las raíces, que tiene que ver con el carácter, es eso que tenemos allá adentro, son nuestros valores, es ser congruente. La intención es eso que tú haces, qué intención tiene, está también hace parte del carácter, y es el tronco del árbol, para usar el símil del árbol, y los resultados son los frutos, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, en esta arquitectura de credibilidad de Covey, se vuelven fundamentales esos 4 elementos, y esta charla de hoy va a estar basada en que profundicemos en cada uno de ellos. Entonces, vamos ahora al primer elemento, la integridad, que es congruencia entre lo que piensas, dices y haces. Y aquí, cuando me quieran, bienvenido,
todos a que me complementen, a que den ejemplos. Yo aquí voy a dar los ejemplos de mi vida personal, pero todo lo que contribuya a que se eleve la reflexión frente a lo que estamos entendiendo de lo que COVID trae en este libro, súper bienvenido. Entonces, no me tienen que levantar la mano, simplemente abren el micrófono y participan, por favor. Entonces, integridad, ¿qué es? Básicamente es actuar según los valores, esos que nos dieron en la casa, la cantaleta de la mamá, del papá, ¿cierto? Lo que nos formaron nuestros mentores, los profesores, pero ¿qué es lo importante? Que son esos valores que tú tienes y que tú los usas así, no te esté mirando, ¿cierto? Es eso que tú tienes adentro que te hace tomar decisiones. ¿Por qué son importantes? Porque cuando una persona es íntegra, no necesita acordarse de qué dijo, porque siempre dice la verdad, dice lo que es y no tiene que estar pensando, ay, yo qué fue lo que le dije a este, al otro, tal. Y también es importante porque su equipo, y acuérdense que cuando digo equipo me refiero a la familia, a los compañeros de la universidad, al líder, sabe qué esperar de ti. Y esa predictibilidad es la confianza en estado puro. O sea, yo creo en esa persona porque es íntegra, entonces yo confío en esa persona. Aquí están viendo en los slides que puse la R, la I y la P porque vamos a estar reflexionando. Digamos que el acompañamiento aquí son unas preguntas que yo les voy a hacer y ustedes van a ir contestando en el cuadernillo. Y la práctica, pues esa ya va para la vida real, ¿cierto? Entonces, les voy a contar un cuento de integridad. Y acá también bienvenidos todos los ejemplos que ustedes nos quieran dar, que nos ayuden a ver esto como en la vida real, como fácil, no enredado, sino bueno, integridad en el día a día. Una vez me pasó en una de las compañías en las que yo trabajé que cargamos unos formularios de la gestión del desempeño para Estados Unidos mal, los cargamos 2 veces y nos dimos cuenta un sábado. Entonces decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a nuestra cliente de esos formularios que habían quedado mal cargados? Y cuando hablamos de Estados Unidos era, pues, no 2 personas, sino que eran miles de personas, o sea, era una cosa muy grande, era un error muy grande. Y nosotros, ¿qué decidimos hacer? No, llamar a esa persona el sábado a decirle que nos habíamos equivocado. Ese ejemplo que les estoy colocando y que es mío, es de mi vida personal, del trabajo, yo he creído siempre que cuando uno va con la verdad por delante, las cosas salen bien. Entonces, cuando uno, buscando esa integridad, esa confianza también en que le tengan a uno, yo decidí es, venga, contemos que nos equivocamos, contemos las acciones que vamos a tomar para mitigar el error y eso lo que generó en la vida real fue que la persona nos agradeció que hubiésemos hablado del error, que hubiésemos co-creado la solución y no haber salido como locos a decir hay que hacer esto e ir a tener un impacto mayor en el error o a tapar el error, que lo que hace es que se vuelve más grande el error y se genera más desconfianza. Entonces, es muy importante actuar según los valores que uno tenga, porque eso te ayuda en la integridad. Y hoy en día eh, se habla un poco también de que, venga, en las organizaciones se habla mucho de la ética, ¿cierto? Pero la ética corresponde a no solamente a cumplir las normas, no es solamente a seguir un checklist, es mis valores me guían en mis decisiones y me ayudan y me apalancan a ser íntegro y a que realmente pues confíen en mí. Entonces, este es un ejemplo de la vida real que les quería traer para entender un poco más despacio qué es la integridad, ya que hay una gran pregunta. La pregunta reflexiva es, y está en el cuadernillo para que la vayan contestando. ¿Hay algún área de tu liderazgo donde lo que predicas y lo que practicas no están completamente alineados? Entonces, eh, y luego tenemos un test de congruencia para que lo hagan. No tienen que hacer ahorita, se puede, en este cuadernillo lo pueden hacer y lo pueden desarrollar más despacio durante la semana si sus valores los tienen claros. Aquí digamos que puse escritos, pero no es que uno tenga que escribir sus valores, es que los tenga claros, consciente y que los utilice cuando tome decisiones. Y también que cuando uno esos valores los tiene y actúa según sus valores, pues la gente se da cuenta pues, que esos valores uno los vive. Entonces, como que la pregunta también es,
Mi equipo podría describir los valores que tú tienes, tus valores con sus palabras. Si las decisiones que estás tomando con tu equipo, por más difícil que sea, refleja esos valores, ahí estamos hablando de integridad. Entonces, tomémonos un minuto para que en el cuaderno respondan la pregunta. Ya pasó el minuto, es importante esta reflexión. Vamos a ir encadenando las respuestas para que al final nos quede una acción concreta para fortalecer esa autoconfianza. Vamos ahora a la segunda parte que tiene que ver con el carácter, que es la intención. Es la agenda visible e invisible del líder. Recuerden, para las personas que se conectaron hace un poco de tiempo, que toda esta información queda grabada, la pueden ver en mis redes sociales, en Instagram, me pueden seguir como Sami Lozada y ahí quedan colgados las grabaciones de YouTube, todos los artículos que estoy escribiendo en LinkedIn para las que las personas puedan pues como ver esta información en el momento que quieran o repasar algún punto. Entonces, intención, ¿la intención qué es? Es lo que va más allá de los motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y cuando hablamos de agenda, es que esa agenda que tan visible o invisible es y esos comportamientos que me están conectando con esa agenda. Entonces, la intención también está relacionada a que no me mueven los resultados, sino el bien común. Es decir, yo, el control, perdón, que no son los resultados. No me mueve el control en esa intención, sino que esa decisión que yo estoy tomando o ese valor que yo estoy demostrando, eso que yo estoy haciendo, me conecta siempre en la búsqueda de un bien común. Y eso la gente lo lee. O sea, las personas, todos, no es porque seamos líderes, siempre estamos siendo observados por los otros. Entonces, las personas no solamente van a escuchar lo que yo estoy diciendo, sino que están leyendo lo que hay detrás de mí, de lo que yo quiero hacer o de esa intención que tengo. Entonces, cuando las personas sienten que tú estás teniendo una agenda oculta, aunque eso sea inconsciente, la confianza se va a erosionar y entonces las personas guardan silencio y sin drama, sin confrontación, simplemente se enfría, empiezas a dejar de creer en esa persona porque tiene una agenda oculta. Entonces aquí les voy a contar de este ejemplo lo trae el libro, este no es de mi vida real. Resulta que existe una medición en Estados Unidos, existe un instituto que se llama el Edelman Trust Barometer, que mide la, que mide lo que la gente cree en las instituciones gubernamentales. Ya les voy a decir cuáles son. Y Gallup hace una encuesta para ver cuáles son las profesiones a las que más se le creen. Entonces, el barómetro de Edelman mide ese estudio, que es anual, compara el grado de confianza, mide qué tanto los ciudadanos y las instituciones creen en el gobierno, en las empresas, en los medios de comunicación y en las ONGs. Y Gallup hace la encuesta a nivel de confianza de las profesiones. Entonces, vamos aquí a hacer si quieren participar por el chat, decir, en el estudio de Edelman Trust Barometer, ¿en quién confían más los ciudadanos en las instituciones? ¿En el gobierno, en la empresa, en los medios de comunicación y en las ONGs? Y esto es en Estados Unidos. ¿Quién cree ustedes que salen de primero en más confianza? ONG. Alejandra. Cree más en las ONG. Y cree más en las ONGs por la intención que la ONG tiene de buscar ese bien común, de ayudar en algún elemento de pobreza, en los temas de empleo, ¿cierto? Las ONG tienen unas intenciones que son muy claras y son comunicadas. ¿Y cuáles creen ustedes que en la encuesta de Gallup es la profesión a la que menos confianza le tiene la gente? Gobierno. Profesión, Mauro. Abogado. No, estamos ahorita calienticos los peruanos y los colombianos. ¿En qué estamos ahorita? Al presidente, a los congresistas, Presidente. Candidatos. Con los a los políticos. La políticos. profesión a que menos le creen es a los políticos, ¿cierto? Esa es una encuesta de Gallup. La profesión que menos se le cree es a los políticos. Y lo digo porque tanto en Perú como en Colombia estamos ahorita en pleno temporada de
candidatos para la presidencia y bueno, estaba muy caliente la cosa política. Entonces, pero fíjense la diferencia en que nos vino a la cabeza rápidamente que una ONG tiene una intención que es positiva. Y bueno, y estaban cerquita porque dijeron algo parecido. Bueno, los abogados ahí de todos, pero no necesariamente todos no tienen malas intenciones. Entonces, ahí se vuelve importante el tema de la intención. Entonces, vamos repasando: carácter, mis valores, que yo actúe con respecto a mis valores; intenciones, que se me va a ver, ¿cierto? Esa agenda oculta se termina viendo de manera inconsciente y la gente lo lee a uno, ¿cierto? Independiente de qué contexto se esté moviendo. Entonces, ahora acá viene una pregunta. La pregunta en la estructura es: ¿tu equipo conoce tu intención cuando tomas decisiones que los afectan? ¿Se las comunicas o asumes que las deducen? Esa es la pregunta reflexiva que nos vamos a tomar ahí unos segundos para contestarla. Vamos a ver acá el ejercicio que les voy a proponer con respecto a las intenciones. Entonces, esta no es una pregunta, sino algo que pueden poner en práctica. Muchas veces tenemos una intención positiva, pero las personas la intención la están viendo negativa. Ahora les voy a dar un ejemplo que está en el libro. La propuesta aquí es declarar la intención en voz alta, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es la razón por la que estás haciendo las cosas? La intención, bueno, es una historia como muy larga y no se la voy a contar ahorita, pero básicamente es que la esposa, el que escribe el libro iba con su esposa en el carro. La esposa se baja a buscar algo, el esposo cree que la esposa está dentro del carro y la deja. La intención del señor no era dejar a la esposa, él pensó que estaba en el carro. Y la esposa eh, la dejó el esposo, pero la intención no era dejarla ahí, o sea, que él se fuera. A veces pasan unas situaciones que nadie lo está haciendo a la posta, pero cuando las intenciones, bueno, y en el cuento dice que entonces un policía va y detiene al señor porque dejó a la señora en la carretera, pero la intención del señor nunca fue dejarla en la carretera, sino que él pensó que la señora seguía en el carro. Entonces, es un ejemplo ahí cortico, cómico, no sé contar bien la historia para que dé risa, pero era una situación particular. Entonces, la intención que nos queda aquí claro es tener una agenda no oculta, porque te están leyendo todo el tiempo. Y declarar esas intenciones es una buena práctica. Entonces, ahora vamos a la competencia. La competencia es seguir siendo relevante en un mundo que cambia. Y aquí hay bastantes, y eso nos aplica a todos. Entonces, cuando hablamos de competencia, ya estamos en el mundo como de los resultados, de las habilidades, de las capacidades. Y básicamente, ¿qué es la capacidad o la competencia? Es la capacidad real de producir lo que prometes, ¿cierto? No nos podemos quedar ahorita, y digamos que antes yo pensaba que los que más tenían que estudiar eran los médicos porque siempre habían cosas nuevas y nuevos procedimientos, nuevos temas para poder salvar la salud de las personas, pero hoy en día aplica para todo el mundo y no importa que ya estemos retirados del trabajo, eh, debemos permanentemente seguir actualizándonos porque cada vez este mundo está más con cambios de conocimiento. O sea, ya no sirve tener un título, no sirve tener un título, no sirve solamente conocer de un tema. Entonces, ¿y qué también es importante en la competencia? Saber cuándo pedir ayuda y también saber cuándo hay que delegar. Es muy importante eso en la competencia. ¿Y por qué importa? Para quienes trabajan dentro de los temas de la tecnología, se vuelve relevante porque cada vez salen más inteligencias artificiales, la tecnología va muy rápido, pero para quienes no están dentro del mundo de la tecnología y simplemente están estudiando la universidad, pues claro, hay miles de cosas nuevas de tecnología que están ahí presentes, que si no lo enfrentamos, y por allí en estos días estuve en un congreso de gestión humana, no hay que tenerle miedo a la tecnología no nos va a dejar sin trabajo. Lo que nos va a dejar sin trabajo son las personas que van a aprovechar el tiempo, van a estudiar y van a usar esa tecnología para cada vez estar más cualificados, para cada vez ser más competentes. Eso eh, se vuelve relevante
el poder está permanentemente viendo qué está pasando. Esa curiosidad nunca se nos tiene por qué apagar, no importa los años que tengamos. ¿Y qué pasa? Los equipos van a confiar más en los líderes que aprenden y no fingen saber lo que no saben. Porque a veces nos puede pasar que en un contexto de liderazgo dentro de una organización o también dentro del tema de la universidad o con la familia, ¿cierto? Dejemos de echar tanta carreta y cuento de cosas que no sabemos y pues preocupémonos un poquito más por estar al día para ser competentes y que esto nos hace creíbles y que esto impacta en la confianza. Te les voy a contar una historia de la vida real, esta es mía. Resulta que cuando faltaban 2 años para pensionarme y tal, por allá me llamaron de una universidad para que diera unas mentorías a un equipo de tecnología de Avianca, ¿cierto? Y era el equipo de transformación digital de Avianca. Y estaban montando unos temas de agilismo. Entonces el profesor de la universidad Phil me dijo, mira, Sammy, ¿por qué no te estudias un poquito de estas cosas de SAFe? Y yo, SAFe. Y yo, bueno, me puse a investigar y dije, bueno, pero es que ¿cómo voy a ser competente para hablar con esos ingenieros si yo no les entiendo su mundo de la ingeniería? Entonces me puse a investigar y por allá encontré un curso, una certificación en SAFe 6.0. Esa es una metodología para la agilidad empresarial. ¿Y cómo les parece que era un curso, lo daba un señor los sábados? Todos mis compañeros eran ingenieros de sistemas, todos. De esos que desarrollan en compañías grandes, eran ingenieros de sistemas de Bancolombia, un banco muy grande en Colombia, eh, y había que pasar un examen para que uno, porque el señor nos daba la clase, pero sacar la certificación de 6.0 implicaba tomar un curso y pasar un examen. Y bueno, yo lo pasé con los ingenieros. Les he hecho este cuento es porque yo trabajaba en gestión humana, yo no trabajaba desarrollando software, pero yo quería ser competente para poder mentorear a unos ingenieros que su mundo era el agilismo, desarrollar software, como todos esos desafíos tecnológicos que si yo no era competente para hablarles y entenderles, pues cómo les iba a hacer una mentoría. Eso era como ahí como un pañito de agua tibia, ¿cierto? Entonces, vamos a estar siempre expuestos a situaciones donde van a implicar, no, es que me toca aprender y nadie me va a estar diciendo que yo tengo que aprender. Se vuelve casi como un tema permanente en la vida que el poder ser competente no está relacionado a tener un título. En este caso, eso era una certificación que había que pasar un examen. Pero hoy en día, si tú quieres aprender, yo tengo ejemplos de personas que muy buenos en Excel con la analítica y tal, pero luego Microsoft sacó una nueva herramienta que fue Power BI y entonces ya no servía el Excel, había que aprender Power BI. Y una persona a la que una vez yo le hice una pregunta, se puso a estudiar Power BI en YouTube y aprendió. Entonces, la competencia, los dos primeros que vimos que tienen que ver con los valores, con eso que nos influyen en la casa, que son nuestras raíces, esas intenciones, tienen que ver con nuestro carácter. O sea, porque es que actuar según los valores requiere valentía. Decir la verdad cuesta trabajo, pero es que para mí yo no sé decir mentiras, entonces eso te saca adelante, es como una brújula en la vida que también te hace ser una persona en la que los demás pueden confiar. Como decía yo, para que la gente a ti sí te diga la verdad verdadera. ¿A ti de qué te sirve en el contexto en que te muevas que las personas no te digan las cosas porque no te tienen confianza? Se generan más problemas. Entonces, en este de la competencia, cuando me leía el libro, yo decía, uy, es cierto, si uno no está permanentemente actualizándose, se va quedando y no tiene pues como la capacidad de ir al ritmo del mundo como está cambiando. Entonces, a uno le huelen cuando uno no sabe y quiere echar cuentos, no fijan, no hay que, todos nos salvamos, hay que estudiar, hay que leer, hay que estar, y no estudiar de leer y comer libros, es simplemente que las redes sociales que sigan les den un conocimiento que les contribuya en ser cada vez más competentes. Y acá viene la pregunta reflexiva. Entonces, ¿en qué área de tu rol
sientes que tu competencia necesita renovarse para seguir siendo creíble ante tu equipo. Y acá está la propuesta de acción a poner en práctica. Entonces, que podemos tomarnos ahí un minuto para poner algunas ideas, es como que puedan identificar simplemente en un aspecto de lo que quieran revisar, en qué son fuertes y en qué necesitan crecer, para que puedan ir como en esa evolución, ese interés por seguir siendo competente. Ahí está en el material el espacio para que lo llenen y pues igual luego lo pueden profundizar más y ahí eso es para ustedes, para que lo puedan trabajar. Entonces vámonos al siguiente pilar de la credibilidad, que son los resultados, y es el historial que habla por ti cuando no estás, ¿cierto? Es lo que saca la cara por uno. Entonces, los resultados son la prueba tangible de tu credibilidad. Tú puedes ser una persona íntegra, puedes tener muy buenas intenciones, puedes ser una persona competente, pero si no logras resultados, en el largo plazo la confianza se debilita. Es importante porque las personas van a confiar en líderes que sí cumplen, que dicen lo que van a hacer y lo hacen. Es así de simple, ¿cierto? Y que cuando no lo pueden cumplir, pues lo van a decir, lo dicen a tiempo. No esperan a que ya se cayó el compromiso y la confianza se empieza como a deteriorar, y en la medida en que eres una persona que construye la consistencia entre compromiso y entrega, te vuelves una persona que tiene una mayor autoconfianza, en que las personas se conectan y van a confiar que van a lograr resultados contigo. Entonces aquí yo tengo, aunque han estado muy callados y no han dado ejemplos, yo ahorita les voy a preguntar si tienen ejemplos de la vida real para que nutramos esta conversación. Entonces yo les voy a contar de un viaje que yo hice en el 2018. En el 2018 estábamos en un proyecto súper difícil. Yo vivía muy estresada. Y entonces yo dije, no, yo me voy a dar un premio cuando salgamos con los hitos de este proyecto. Y entonces yo dije, me voy a hacer un viaje a Italia. Yo nunca había ido a Europa y yo les contaba ahorita que a mí me gusta estudiar, soy súper estudiosa y tal. Entonces yo vine, cogí, me leí un libro y viajé 3 veces. El primer viaje fue estudiar a dónde iba a ir a Italia. Fue un viaje que fue mochilero, o sea, con una mochila. Eh, Me fui 3 semanas para allá. Nunca pensé que el italiano pudiese ser pues como un obstáculo. Yo tenía tantas ganas de ir por allá a conocer que no fue un obstáculo. Y dónde es el ejemplo de los resultados, porque pasé de la teoría, leerme el libro, ver a dónde iba, investigar a dónde me iba a quedar, los tiquetes, los trenes, qué museos iba a visitar, qué ciudades con playa, en qué ciudades con playas iba a ir, en qué época del año iba a ir. Todo eso eran planes que se pudieron haber quedado en simplemente un plan en un cuaderno y no lo haberlo ejecutado. Pues resulta que yo me fui 3 semanas para Italia, caminé mucho, me di cuenta que el italiano, cuando me bajo en el primer lugar de Milán, en el aeropuerto, para buscar cómo ir del aeropuerto a la ciudad, porque no estaba en la ciudad, sino que estaba como a media hora, y que todo estaba en italiano y que todavía no tenían internet, porque en esa época todavía no existía Holafly, como hoy en día que es SIM digitales, porque esta tecnología va muy rápido. Pero ese momento en que me subo en la buseta y que logro comprar el tiquete, para mí fue como, wow, fui capaz. Entonces, los resultados se trata de eso, ¿cierto? Yo aquí no voy a contar el viaje, pero quería darles un ejemplo ya no profesional, sino como de la vida personal, de que si uno tiene un sueño y a veces se le queda ya como que sí, yo quiero hacer esto, pero lo duda y no lo hace y tal, simplemente es pues hacer las cosas, ¿cierto? Es como cumplirse a sí mismo, porque este no es un resultado para otra persona, es un resultado para uno mismo, yo me siento muy satisfecha, aprendí muchísimo, ¿cierto? De hecho, he ido varias veces y ahorita estoy ayudando a unos amigos a ir a Italia. ¿Por qué? Porque tengo la credibilidad, porque estuve allá, fui, conocí, me perdí, caminé, y tengo la capacidad de poderle
ayudar a otra persona que va de viaje a ese país. Entonces les quería compartir que no todo tiene que ver con lo profesional, sino también con la vida personal, de eso que esos resultados personales es como cuando uno dice, me voy a poner la meta de tener una alimentación diferente y es como me cumplo a mí misma, ¿cierto? ¿Cómo me cumplo a mí misma? ¿Dónde están esos resultados que quiero para mi vida? Entonces, este era un ejemplo de la vida personal y acá está la pregunta reflexiva. ¿Cuál es el compromiso que lleva más tiempo postergando y que está afectando silenciosamente tu credibilidad? Es para que unos segundos ahí para que la piensen. Y también acá tenemos como una acción de compromisos. Entonces, básicamente es como visibilizarlos, ¿cierto? Como tener esos compromisos visibles, en qué estado está, cómo toma control, eh, la responsabilidad ante el equipo, esa consistencia con esos compromisos también genera una credibilidad acumulada, como el ejemplo que les digo yo del viaje en el 2018, que he tenido la fortuna y el privilegio de poder haber ido a ese país varias veces y unos amigos me están diciendo, Sami, ayúdame con el viaje y explicarles y poderlos orientar me da mucha satisfacción, pero tengo la credibilidad por el resultado, ¿cierto? Entonces es que los visibilicen, que no se digan mentiras a sí mismos, porque esto es más también como con los temas personales y eso se termina como evidenciando en la forma en que hablas, en la seguridad que tienes, en el carácter, ¿cierto? De seguir pues como tus valores. Parece que hay unos estudios que dicen que sin la confianza la transformación no se va a dar, ¿cierto? El 70% de las transformaciones digitales fracasan y digamos, podemos tener el presupuesto para comprar el software, pero entonces, ¿qué pasa? Las personas no confían en quien las lidere. Si tú estás dentro de un contexto, y digamos que aquí sí ya voy a ir a un contexto netamente organizacional, digamos que esto no aplicaría para un contexto de vida personal o un contexto de la universidad, pasa en las compañías con todo este tema de transformación digital, las inteligencias artificiales, los software, todas esas actualizaciones que hay que hacer cada cierto tiempo. Si se hacen esas actualizaciones dentro de un contexto organizacional donde no existe la confianza porque la gente no le cree a su líder, porque la compañía no ha tenido una gestión del cambio para poder comunicar, porque hay que hacer un cambio en la tecnología, entonces a la gente le da miedo, no habla y entonces no adopta lo nuevo y se invierte grandes cantidades de plata en software que se utilizan un porcentaje muy poquito y la gente no le cree y siempre tiene el Excel a un lado, el cuaderno anotando la cosa, porque no hay como una adecuada gestión del cambio y porque también no hay una confianza en todo el ecosistema. Entonces los líderes eh, hay tres elementos aquí que ya mencioné. Los líderes que no son percibidos como creíbles en ese nuevo contexto donde está la tecnología, los equipos que no entienden la intención que tiene la organización detrás del cambio y la organización que tiene promesas que no se ven convertidas en resultados. Y aquí la pregunta importante es no qué sistema voy a comprar ni cuánto me cuesta la licencia, es cuál es esa línea base de confianza que tiene la organización. Porque, ¿se acuerdan la ecuación de la economía de la confianza que entre menos confianza, menos velocidad, más costo? Entre más confianza haya, Covey dice en su libro que hay un 40% más de eficiencia en la ejecución. Claro, porque no hay que tener tantos peajes, tantos controles, tantas firmas, tantas aprobaciones, y eso hace que la tecnología se pudiese adoptar mucho más fácil, inclusive ni comprar sistemas tan grandotes, porque un ejemplo de confianza en una organización son los sistemas de control de tiempo. En una organización donde no exista confianza, tienes que montar un sistema de eso, porque entonces la gente llega tarde, la gente no cumple con su horario, entonces se vuelve un proceso de absoluta desconfianza y tienes que medir todo. Pero en un equipo donde exista un alto nivel de confianza, no hay necesidad de poner esos sistemas de control porque la gente va a cumplir y se va a conectar con los objetivos y resultados que requiere la organización. Entonces, fíjense que hay un ejemplo chiquito de la economía de la confianza. La última actividad para cerrar es que llenen en su material
de los ejercicios que hicieron, donde encuentran su mayor oportunidad en la credibilidad, si está en la integridad, si está en la intención, si está en la competencia o si está en los resultados. Y esta semana que viene van a poner conciencia en cuál van a trabajar para, esto es un tema de todos los días. Esto no es que yo hoy voy a hacer cosas para que confíen más en mí, esto es todos los días. Mientras vamos llenando el cuadernillo, que es un trabajo personal, aquí unos pastelitos, unos tips que nos sirven de guía. Entonces, en integridad, busquemos la congruencia, lo que decimos, las palabras y las acciones. En la intención, declarando esa intención antes de cada decisión importante, la gente, digamos que valoraría muchísimo eso. La competencia, siendo más honesto sobre las áreas de crecimiento y haciendo algo por eso, ¿cierto? Es hacer algo por cada vez ser más competente. Estamos en un mundo con tantos cambios que no es absolutamente relevante poderlo hacer, y los resultados, ¿cierto? Haciendo visible ese tablero de resultados. La confianza no se construye con discursos, se vive todos los días en la conversación, en cada decisión, en cada momento que elegimos ser congruentes, aunque eso sea incómodo, porque es que actuar según tus valores va a implicar una conversación difícil, va a implicar que en algún momento va a tener que decir algo que no sea, eh, que de pronto le puede molestar a la persona, pero vas a ser confiable es cuando tú vives según tus valores, y ahí estamos hablando de la integridad, ¿cierto? Entonces, recuerden, la credibilidad tiene que ver con la integridad, la intención, la competencia y los resultados. Teniendo esa información, estamos trabajando para llevar un liderazgo más consciente. Quisiera ahora abrir el micrófono para que, no sé si tienen una reflexión, algo que les haya sonado, me lo pueden escribir en el chat, yo lo digo, o si tienen una pregunta. Bueno, aquí Alejandra Reyes levantó la mano. Me encanta este Sí, espacio de conversación. eh, después Dale, me da la Alejandra. palabra, señora. Buenas Claro noches. que sí, 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 ingeniero Hidalgo. Ale, dale. Yo quiero contar una vez que ahorita que estabas contando la de intención, no te quería interrumpir, por eso no quería dar el ejemplo, pero a mí una vez me pasó que estábamos en Barranquilla y estábamos en un restaurante que era súper fancy, estábamos celebrando un cumpleaños de mi abuela y teníamos una reserva, éramos 5 personas y habíamos pedido varias bebidas porque éramos una mesa grande. Cuando llegó el mesero con la bandeja llena de bebidas, yo le veía cómo se le marcaba la vena en el brazo. Yo le dije, se le va a caer. Y desde mi buena intención, yo dije, lo voy a ayudar. Voy a coger mi bebida para que no le pese porque estaba lleno de vasos y botellas. Yo llego, cojo el vaso y se le cae toda la bandeja al piso y se rompe todo. Por mi buena intención de ayudar, le hice perder el equilibrio del peso que él ya estaba manejando de la bandeja y se cayó. Entonces me identifiqué mucho en la historia que diste porque me ha pasado a veces que por querer ayudar, pues uno la embarra. Gracias, Ale, por el ejemplo de intención. Me acordé de ese ejemplo. Sí. No siempre la intención es negativa, sino tiene una consecuencia distinta. ¿Qué es lo importante? Conversar en ese momento, pues pedimos disculpas, ¿cierto? Porque se le cayó todo al mesero. Ingeniero Hidalgo. Gracias, Alejandra. Sí, gracias. Buenas noches con todos. Samira, bueno, quería ante todo saludarte y agradecerte la iniciativa y bueno, la organización que tienes por esto, ¿no? Mira, yo tengo algunas experiencias, digamos, en el campo laboral. Eh, Te comparto que he tenido varios cargos, gerenciales, directivos, jefaturales, pero lamentablemente, no sé si se sucede en todos los ámbitos, pero la gran mayoría de personal, cuando llega al trabajo, personaliza el trabajo, lo sociabiliza y se olvidan que en medio tenemos una responsabilidad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que muchas veces cuando uno va, la gente se preocupa por caerle bien a alguien y eso no es digamos, el tema central, ¿no? El tema central es la responsabilidad. Y si bien tenemos 8 horas, digamos, o más de 8 horas a veces
laborales, por qué compartir, la consecuencia, digamos, de la convivencia diaria, porque uno no le dedica ni 8 horas, pues, ni a su familia, ni a sus hijos, Ujú. ni a sus intereses, llega a, digamos, a verlo de esa manera. Lamentablemente, he tenido mucho choque, digamos así, cuando llego a un trabajo y al personal le digo que yo no vengo a caerle bien a nadie. Y ustedes tampoco no es necesario que me caigan bien. La idea es de que lo que está en medio se cumpla, ¿no? Las metas. Pero esto a su vez le parece muy grueso, muy atrevido, porque nunca se lo han dicho. Pero a la larga es la verdad. O sea, pero veo que la mayoría, como te digo, familiariza, personaliza el trabajo, evalúa a quién le cae bien, qué le cae mal, y realmente ese no es el tema central es la responsabilidad y la parte laboral, la relación laboral que puedas tener. Yo tengo algunos códigos que me han ayudado, que es no meterse con nadie del trabajo, otros códigos, bueno, con nadie de la familia, la puntualidad, digamos, y el trabajo es moral porque pienso de que uno no puede hablar con sus hijos sobre puntualidad y cumplimiento de metas si uno no las cumple. Exacto. Igual en el trabajo, digamos, ¿no? Transmitir eso para poder liderar un grupo, ¿no? Ya sea pequeño o grande, pero siempre en ese camino. Lamentablemente no prima eso en lo laboral, sea más aún en las, digamos, entidades públicas o estatales donde la gente pues es dueña de un puesto, dueña digamos, Sí, de planilla. las, las intenciones Entonces, no son tan claras en esos claro, aspectos. Ujú, sí. bueno, se Ingeniero, creen gracias. más que el Sí, jefe, ¿no? gracias. Sí, crees más que el jefe. Sí, yo creo que el Pero yo gran creo, desafío de esto es poder también darle formación a la gente, ¿cierto? Pero termina tu idea que creo que te interrumpí. no, dale, oportuno y si es una cuestión de orden, mejor todavía. Pero te digo, Sí, realmente creo que digamos, aterrizar el tema, ubicarse para poder hablar, porque uno pierde la autoridad cuando tú miras otras cosas, estás interesado por algunos temas y a veces no te alcanza el tiempo para atender lo central, ¿no? Que son las responsabilidades, ¿no? Como cabeza, ¿no? Yo claro, creo que claro que esto, sí. yo quisiera que en alguna otra oportunidad hables sobre la neurolingüística porque eso es muy importante, tomar lectura de con quién está hablando, hacia dónde va el directorio o la reunión que uno está asistiendo para poder, digamos, aportar, ¿no? Todas las reuniones que yo tengo siempre las termino con preguntas, si tienen alguna pregunta, si tienen algún alcance, si tienen algún aporte, porque no creo ser el mejor profesor del mundo, así que si es que no me he hecho entender, digamos, que pregunten, ¿no? Y a la larga siempre pido la participación del grupo para poder, digamos, que se suelten un poquito, ¿no? Porque creo que Ok, cuando uno llega a un grupo, ellos tienen años trabajando y tienen mucha ciencia adentro, pero a veces no les permiten participar o proponerla, ¿no? Esa es ok. una experiencia para seguir adelante. Espero que les haya Muchas servido mi comentario. gracias. Quiero agradecerte por el espacio, Sammy, súper poderoso. Y de todas las reflexiones, yo creo que me hizo, o sea, el ejercicio de cuáles son mis valores, como retomar eso es supremamente importante y eso uno lo ve incluso en los posteriores, en la intención, competencia, resultados, como incluso uno, de cara a los valores y esa coherencia, puede influir positivamente o negativamente en el equipo, o sea, y cómo te modelan, cómo, entonces... Gracias por hacer hacerme nuevamente como ver cuáles son los valores que yo digo profesar y cómo lo hago, pues, ¿cierto? Entonces, Sí, agradecerte. Es gracias, Maris. importante la base. Acá está la bibliografía, este es el libro. La verdad está súper potente. En abril voy a hacer la que tiene que ver con las relaciones y voy a tomar en cuenta lo que me dice el ingeniero Hidalgo. De la mano, un poco quería comentar sobre lo que has expuesto. Eh, yo te cuento mi experiencia. Yo salí de la universidad hace muchísimos años, ¿no? Casi 40 años, y entonces eh, trabajé primero para una empresa, pero
realmente no pude durar mucho porque quería ser mi propio jefe siempre y comencé a hacer empresa desde muy joven. Entonces, una de las cosas que creo que son importantes en esta charla que has dado sobre lo que es la confianza, es que para dar confianza, primero uno tiene que llenarse de conocimiento para ser confiable. La persona es confiable, o nosotros como empresa siempre tratamos de ser confiables, pero demostrando a través de lo que sabemos, los clientes, todo este conocimiento, expresarle para que ellos tengan confianza en nosotros. Segundo, decirle siempre la verdad. Si no podemos hacerlo, simplemente le decimos que no lo podemos. A veces intentamos, por supuesto, a veces nos hemos arriesgado a hacer cosas, pero cuando tenemos una especie de posibilidad de que es factible, porque lo hemos leído, porque lo hemos estudiado. Entonces yo creo que es importante toda esta charla porque nos ayuda a reflexionar cómo debemos actuar como persona o como empresa, ¿no? Y gracias por la charla. Yo creo que para mí, por lo menos, me ha hecho recordar varias cosas en las cuales nosotros hemos tenido que practicar a lo largo de nuestra vida empresarial, ¿no? Gracias, gracias, Manu. Les puse un QR para que por favor me llenen una encuesta. Son 3 preguntas muy fáciles de contestar. Gracias por haberse unido hoy a conversar, a ver este tema de la confianza. Saben que la información, estos conversatorios yo los grabo, los publico en mis redes sociales. Aquí me pueden seguir en Sami Lozada, que está en Instagram, consiguen pues como toda la información.